Señor en Juan 1 y dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y la tiniebla no prevaleció contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Señor Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y gracias por tu palabra. Porque tu palabra es luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Oh Dios, gracias por acercarte a nosotros. Gracias por darnos entendimiento y sabiduría a través de ella. Gracias por permitirnos ver tu grandeza, tu soberanía, tu poder. Oh Dios, a ti toda gloria. Sé tú a través de tu palabra penetrándonos, Señor, cortándonos como esa espada de dos filos hasta lo más profundo, Señor, de nuestros huesos, nuestro tuétano, todo, Señor. Oh Padre, así como veíamos anteriormente esa palabra que instruyó a Timoteo, así, Señor, instruye nuestras vidas, instrúyenos y ayúdanos a instruir a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Según lo que hemos podido escuchar de lo que he leído, hay una palabra que se repite. Y según lo que hemos escuchado, ¿cuál palabra fue la que más se repitió de la que hemos visto en este pasaje? La luz, ¿no? Y es algo que me ha llamado mucho la atención. No sé si en estos días a ustedes les ha pasado que ha tenido que madrugar para ir al trabajo y se ha encontrado con una niebla que no se ve de ahí a ahí. Yo solamente decía, Señor, tú eres el que me lleva y tú eres el que me trae. Guíame, porque no podía ver absolutamente nada. Y por eso, ¿no? Llamó mi atención, porque el Señor, muchas veces nosotros hablamos de la luz y de todo lo que vemos en la palabra, pero cuando lo vivimos como que nos da una enseñanza como, no sé, como diferente, ¿no? Y nos llama la atención. Y era lo que venía a mí cuando yo veía esa niebla. Y yo decía, wow, Señor, ¿será que así tú ves al mundo desde allá arriba? Todo en tinieblas. Y yo decía, uy, yo estaba en esas tinieblas. Y el Señor bajó y me sacó de esas tinieblas. Y me hizo ser como, no sé si ustedes conocen ese animalito, en mi país le llaman luciérnaga, que tiene como una lucecita, ¿no? Cuando uno es pequeño le entra en un botecito y anda con eso, porque cuando no hay luz pues alumbra, ¿no? Y yo creo que eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros no teníamos luz, pero el Señor vino y nos incendió como esa luciérnaga, y el Señor no está
llamando a que seamos luz, ¿no? Para los demás. Y era lo que yo notaba cuando yo iba conduciendo. Lo único que yo podía ver era la luz de detrás, roja de un coche, o cuando pasaba por una bombilla, y yo decía, uy Señor, yo creo que ahora es que verdaderamente estoy entendiendo lo que tú nos hablas a través de la palabra, el poder que tiene la luz y a lo que tú nos has llamado a hacer. Y me confrontó tanto, y son preguntas que uno se hace. ¿Verdaderamente estoy siendo luz para los demás? ¿Estoy siendo para lo que tú me has llamado a hacer? ¿Para lo que tú me has creado? Cuando la gente me ve en medio de sus tinieblas, ¿verdaderamente ve luz en mí? ¿No? Y esas son preguntas que uno se hace. Y son confrontaciones que nos hace como escudriñarnos y a través de la palabra poder ver y tratar de clamar al Señor para que en esas áreas de nuestras vidas que a lo mejor hay tinieblas, que Él venga y que resplandezca, ¿no? Porque la palabra lo dice, Él ha sido luz para las naciones y Él nos ha llamado a ser esa luz. Y en el Salmo 139, ¿no? En el Salmo 139, 11, 12, podemos encontrar y escudriñando, ¿no? Hay muchos lugares donde la palabra habla sobre la luz, en Mateo, en Efesios, y yo digo, wow, Señor, ¿cuánto nos habla de la luz? ¿Cómo nos llamas a hacer luz? Pero nosotros somos como cabezones. Y una de las cosas que llamó mi atención y es que el salmista como que lo sabía bastante bien. Y el salmista dice que si nosotros, o sea, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirá, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y eso es como que cuando nosotros somos luz, ¿no? Aún la tiniebla no encubre de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y yo decía, wow, Señor, yo no puedo ver en medio de estas tinieblas, pero a ti te es igual. O sea, para Dios, imagínense ustedes que aquí nosotros tuviéramos la luz apagada. Yo creo que no nos pudiéramos ver los unos a los otros. Pero para Dios es como si estuviéramos así, con la luz encendida. Y yo decía, wow, qué Dios tan poderoso tenemos. Ese Dios que las tinieblas, dice la palabra, que no prevalece ante su luz. Y a eso es que nosotros hemos sido llamados, que cuando estemos en el trabajo puedan ver nuestra luz, que brillemos. Que cuando nosotros estemos ahí afuera, que puedan ver esa luz. Y ¿sabe qué otra cosa yo puedo ver de la luz? No sé si ustedes se han fijado, pero cuando tenemos una luz encendida, se acercan como una mosquita, ¿no? Como los mosquitos se atraen a la luz. Y el Señor nos ha llamado a eso, que los que están ahí afuera, nuestra luz le atraiga. Y que ellos también puedan salir de estas tinieblas y que puedan venir a esa luz. Y es lo que Cristo ha hecho. Cristo vino al mundo para hacer luz para nosotros, para acercarnos a aquel que es luz, que es el Señor, ¿no? Y a eso nosotros hemos sido llamados a hacer esa luz que resplandece. Y estoy en eso, ¿no? Cuestionándome bastante. Y principalmente como uno en el trabajo pasa bastante tiempo y acontecen muchas cosas, ¿no? Que muchas veces a uno se le va de la cabeza que uno es luz y tiene que ser luz para los demás. A lo mejor cuando un compañero hace cualquier cosa, pues muchas veces nosotros somos tinieblas cuando hacemos un gesto, cuando le hablamos de cierta manera, ¿no? Y tenemos que estar conscientes, ¿no? En cada momento de que nosotros somos luz, somos hijos de la luz, como dice aquí, ¿no?
hay aquellos que rechazan al Señor, tienen que ver en nosotros la diferencia, no de lo que son hijos de luz y lo que son hijos de tiniebla. Que nosotros, sin tener que decir, pues yo soy cristiano, que vean en nosotros esta luz, no, porque el que no es cristiano dice, es que tú tienes como algo, no sé, algo diferente. A lo mejor la forma de hablar, cómo uno se comporta, muchas veces se miden cuando van a hablar cualquier cosa grosera, porque ellos saben que nuestro lenguaje y nuestra forma no es esa. Entonces, es como dice aquí, ¿no? La tiniebla no prevalece ante la luz. Las tinieblas retroceden ante la luz. ¿Por qué? Porque la luz deja todo al descubierto. Yo no sé ustedes, pero yo en casa, cuando entra el sol radiante, el mínimo polvo, el mínimo sucio, yo lo veo. Y yo digo, wow, Señor, así es tu luz en nosotros. Cuando tu luz nos alumbra a nosotros, puede dejar al descubierto el mínimo pecado, o sea, que hay en nosotros, ¿no? Y eso lo puede ver el Señor a través de su luz. Porque dice en el mismo Salmo 139, Él conoce todo de nosotros, Él escudriña todo de nosotros. Él nos formó ahí en oculto. Lo que nosotros no sabemos que tenemos, el Señor sabe lo que hay en nosotros. Y dice en Juan 8:12, dice que aquí Jesús está, ¿no?, con los fariseos, y dice que otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, nosotros cuando verdaderamente estamos en Cristo, es imposible que nosotros hagamos aquello que a lo mejor a Dios no le agrade, porque cuando nosotros somos conscientes vamos a tratar de hacer lo que al Señor le agrada. Sí es cierto, estamos en un mundo caído, estamos en un cuerpo caído, pero cuando nosotros verdaderamente estamos en la palabra, antes de hacer cualquier cosa, antes de actuar de cualquier forma, vamos a pensar y analizar y a ver, esto, ¿cómo reaccionaría, por ejemplo, Jesús en esta situación? ¿No? O a lo mejor reaccionamos de tal o cual forma y lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Porque muchas veces también acontece eso, que somos rápidos para actuar. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y hay luz en nosotros, vamos a reconocer que al Señor no le agrada y que no está bien eso, no para el Señor, para nosotros, porque al final a quien le hace mal es a nosotros. Y vamos a recurrir a Él, a arrodillarnos y a pedir perdón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agradarle al Señor, ¿no? Es el objetivo que tenemos, el querer agradar al Señor. Y es como dice en Isaías 61, cuando nosotros estamos en el Señor, resplandece esa luz en nosotros, ¿no? Entonces debemos, como dice, no, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es lo que acontece en nosotros cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como ese que ha traído esa luz, ¿no? Como dice Juan aquí, Él vino al mundo a hacer la luz, a mostrarnos cómo nosotros tenemos que andar, cómo nosotros debemos de comportarnos, porque para nosotros era imposible hacerlo por nuestra propia cuenta, y por eso el Señor tenía a Jesús, y por eso Jesús tuvo que venir al mundo a enseñarnos cómo nosotros debemos andar, cómo se comporta un hijo de luz, ¿no?
Eso ha venido a enseñarnos el Señor. Y dice en el Salmo 18:28 que Dios es el que enciende y quien alumbra nuestras tinieblas. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer a nuestras vidas, ¿no? Él ha venido a hacer esa lámpara a nuestros pies. Ese que nos guía, ¿no? Porque imagínense ustedes que no tuviéramos luz. ¿Ustedes creen que pudiéramos nosotros andar? Si hay un obstáculo en medio, ¿podríamos esquivarlo? Pues no. Pues de eso se trata, ¿no? La luz. De que la luz deja al descubierto toda la suciedad. La luz deja ante Dios al descubierto todo el pecado. Ante la luz del Señor, las tinieblas tienen que retroceder. Y en Efesios dice que los hijos de luz, en Efesios 5:9 dice que el fruto de los hijos de luz es la bondad, la justicia, ¿no? Y verdad. Bondad, justicia y verdad. Esa es el fruto de los hijos de luz. ¿Y qué podemos ver a través de esto? ¿Cómo tiene que ser un hijo de luz, un hijo de Dios? Pues tiene que ser transparente. Tiene que ser transparente, íntegro. Como decía lo que Cristina leyó anteriormente sobre Timoteo, ¿no? Sobre ese evangelio, esa palabra que no es fingida. Porque una palabra, por ejemplo, fingida o una acción de nosotros no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque al final va a salir la verdad. Por ejemplo, si aquí en la congregación nos comportamos de una forma como acontece muchas veces, los hijos, los familiares, lo primero que dicen, ¿y esto qué hijo de luz, no? ¿Y esto qué cristiano? Va a la iglesia. Si yo me comporto mejor, que no voy. Entonces eso quiere decir que nosotros no estamos siendo transparentes, no estamos siendo íntegros, no estamos siendo luz para ellos. Porque ellos están viendo que la palabra dice una cosa y nosotros predicamos una cosa, pero nuestras acciones están diciendo otra. Entonces eso tenemos que analizarlo. Lo que estoy diciendo está conforme a lo que estoy actuando. Esas son de las cosas, ¿no?, que el Señor nos llama a escanearnos, a hacer un escáner en nosotros. Si verdaderamente estamos viviendo conforme a la palabra. Si nos pasan la luz, ¿qué hay en nosotros? ¿Hay suciedad o hay limpieza? El Señor dice que Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Entonces cada día nosotros tenemos que tratar de vernos a la luz de la palabra de Dios. Si estamos actuando como el Señor quiere que actuemos. Y si el Señor nos llama a actuar de cierta forma, no es porque el Señor nos necesite o el Señor quiera algo de nosotros, porque algo que he visto, que todo es para nuestro bien, como dice la palabra del Señor. O sea, lo del Señor todo es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Y todo es para nuestro bien, para nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque nos tenemos que depurar, porque hay una meta, hay un objetivo. Y si nosotros queremos estar cerca de ese Dios que es santo, que es puro, que es sin mancha, que es limpio, que es luz, pues no debemos de andar en tiniebla y debemos de ser transparentes, ¿no? Y es lo que le clamo y le pido al Señor, que me ayude a ser así, como dice Pablo, esa carta legible, que cuando vean a uno, que vean a Cristo. Amén. Y eso me aconteció
y la verdad que me dejó, cuando me dijeron eso, digo yo, y fue que una persona le hizo un comentario, bueno, cuando eso no estaba yo aquí en la iglesia, simplemente era amiga de Ada. Y Ada me dijo, me encontré con tal persona y me dijo que tú eres una chica esto, aquello. Y yo me quedé sorprendida y yo dije, Señor, eso quiere decir que detrás de mí hay alguien que me está mirando y está viendo lo que yo hago, sea para bien o sea para mal. Claro, en ese tiempo hablaron bien, gracias a Dios, pero me dio esa enseñanza que somos carta legible y que aunque nosotros no seamos conscientes y no nos estemos dando cuenta, hay alguien detrás de nosotros que está viendo. Y ese es el verdadero testimonio, cuando no soy yo. La palabra lo dice también aquí, ¿no? Más adelante, cuando Jesús le está diciendo a los fariseos que Él es la luz, él dice, tiene que haber testigos, tú te estás diciendo tú mismo que tú eres la luz, pero Jesús le dice, no, hay testigos, está el Espíritu y está mi Padre. Entonces, su ley decía que donde hay más de 2 de testigos, para testificar, así que nosotros también, nuestro testimonio no es que yo me pare aquí y yo diga, ay, el Señor hizo esto, aquello. No, mi testimonio es que los demás vean y los demás digan, esa chica vive la palabra de Dios. Ese es el verdadero testimonio, porque es muy bonito y es muy fácil yo pararme aquí y decir, maravilla, ¿no?, de mí. Pero cuando los demás hablan por ahí, ¿qué dicen? Ese es el verdadero testimonio, porque eso es lo que va a hacer que esa persona diga, yo quiero servir a ese Dios que ella sirve, ese Dios que transforma, ese Dios que cambia. Esa chica andaba en tinieblas, pero ahora verdaderamente yo veo que está en luz, ¿no? Ese es el verdadero testimonio que nosotros tenemos que dar, y a eso es que nosotros hemos sido llamados. Como dice en Primera de Pedro 2:9, que el Señor nos llamó, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la tiniebla a su luz admirable. Amén. A eso es que nosotros hemos sido llamados, a hacer luz para nuestra familia, para nuestro trabajo, en nuestra comunidad y donde quiera que nosotros vayamos, que seamos esa luz que resplandece, esa luz que hace que la tiniebla retroceda. En donde quiera que nosotros vayamos. Así como en el principio dice la palabra que todo estaba desordenado, todo estaba oscuro y el Señor hizo la luz y todo se ordenó, pues igual. Así el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nuestras vidas estaban desordenadas, estaba en tinieblas, estaba oscura, pero el Señor ha venido y ha puesto orden y ha puesto luz en nosotros. Y mi llamado en el día de hoy es ese, que seamos conscientes que somos luz y que seamos conscientes en donde quiera que estemos, de que tenemos que ser luz para los demás. Como dice aquí, debemos de recordar y ser conscientes de que somos linaje escogido. O sea, no es casualidad que nosotros estemos aquí, ninguno. El Señor escribió un propósito y un plan para cada uno de nosotros y nos ha asignado una misión, y es de ser luz para los demás, porque así vamos a hacer esa comisión que Jesús nos ha encomendado, y es de ir y hacer discípulos. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer discípulos? Pues cuando somos luz, ¿no? Cuando los demás ven transparencia en nosotros, cuando los demás ven a Jesús en nosotros, es cuando nosotros vamos a ser esos hijos de luz, ¿no? Esos hijos de luz que permanecen firmes en la bondad,
en la verdad y en la justicia. Y eso era lo que le quería compartir en el día de hoy. Que seamos luz para las naciones. No solo para Camino de Paz, no solamente en la iglesia, sino ahí afuera. Porque algún día tendremos que estar delante del Señor y tendremos que rendirle cuenta. Y qué difícil, ¿no? Qué mal sería que cuando nosotros estemos ahí delante del Señor, que el Señor no diga, no, apartado de mí, que yo no te conozco. Uy, cuando yo leo esa palabra se me aflojan las rodillas, porque yo diga, uy, Señor, qué difícil será el que uno esté ahí delante de ti y que diga, apartados de mí, que yo no te conozco. O sea, tú fuiste simplemente un disfrazado, te pusiste la luz por encima, pero por dentro estaba en oscuridad. Bueno, no hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados a ser transparentes, como el crisol, ¿no? Así debemos de ser. Y debemos de ser como el salmista, que a mí también me llama la atención como esa seguridad que él tenía de ese Dios tan poderoso que es luz y que me hace ser luz. Y él decía en el Salmo 27 que el Señor era su luz, el Señor era su escudo, y dice, no tengo, ¿de qué tengo yo que tener miedo? Yo no tengo que tener miedo, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿No? Porque si nosotros andamos en luz, no tenemos de qué temer. Porque el Señor va a ser ese escudo alrededor nuestro. Y como dice, la tiniebla va a tener que retroceder. Aquellas personas que vienen a hablarle de chisme se tienen que ir. Aquellas personas que no están bien, pues se tienen que ir, ¿no? Así es como la tiniebla retrocede cuando nosotros estamos llenos de la luz del Señor. Así que nada, hermano, les animo y estoy muy contenta y muy feliz porque veo bastantes jóvenes y son oraciones contestadas, y los animo a los jóvenes de que sean luz. De que sean luz en el colegio, en la universidad, donde quiera que ustedes estén, que sean luz y que no se avergüencen del Evangelio. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero ustedes son esos jóvenes que el Señor va a fortalecer y va a ser luz para que sean ustedes luz para los demás. Y la verdad que son valientes, porque en el tiempo que estamos viviendo, que los jóvenes estén, ¿no?, buscando de Cristo, que a lo mejor los amigos se burlan o cualquier cosa, pero ustedes han decidido creer en Cristo y reconocer que el Evangelio es poder. Y que sean luz, que el Señor ponga palabra en su boca, que el Señor ponga gracia en cada uno de ustedes y que esa luz resplandezca alrededor de ustedes. Amén. Así que bendiciones y gracias.